En esta hermosa mañana, queridos fieles, estamos celebrando esta misa cantada en honor del patriarca San José. Este 1 de mayo, fiesta de San José Obrero. La misa nos dice: la sabiduría dio a los justos el salario de sus trabajos y los condujo por un camino lleno de maravillas. Y fue para ellos una sombra durante el día y luz de estrellas por la noche. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Oh Dios, creador de todas las cosas, que has impuesto a los hombres la ley del trabajo, haz que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su patrocinio, realicemos con perfección la obra que nos mandas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. La epístola de esta misa, 1 de mayo del Señor San José y segundo domingo de Pascua, está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses y nos dice: hermanos, revístanse de la caridad, que es el vínculo de la perfección, y reine en sus corazones la paz de Cristo, a la que han sido llamados, para formar un solo cuerpo. Sean agradecidos, y todo cuanto hicieren o hablaren, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo cuanto hicieren, háganlo de corazón como obsequio al Señor y no a los hombres. Ya saben que en recompensa recibirán la herencia de manos del Señor. Sirvan a Cristo, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo, llegado Jesús a su patria, les enseñaba en las sinagogas, de manera que admirados se decían: ¿de dónde le viene a este tal sabiduría y tales prodigios? ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y no se hallan sus hermanas todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y estaban desconcertados, y Jesús les dijo: ningún profeta es bienvenido en su propia patria. Y por eso no hizo ahí muchos milagros a causa de su incredulidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. El día 1 de mayo, que para el mundo civil es el día del trabajo, queridos fieles, para nosotros los católicos es el día de San José Obrero. La Santísima Iglesia Católica siempre ha puesto donde hay allí paganismo, algo de cristianismo. Donde hubieron templos paganos, allí edificó la Iglesia templos católicos en los cuales se adorara al verdadero Dios. Allí donde hubieron ídolos, entonces la Iglesia los destruyó y puso para adoración de todos los convertidos a Jesucristo, único Dios verdadero y Señor nuestro. Así también las fiestas paganas fueron cristianizadas de alguna manera para quitar esas malas costumbres de entre los paganos e ir transformando la faz de la tierra en favor de aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, Señor nuestro. Así, por ejemplo, en la Navidad se adoraba al Dios del sol naciente. La Iglesia quitó esa adoración falsa y puso la Navidad para que nosotros pudiéramos adorar al único sol que destruye todas las tinieblas, al que es luz de luz, que es Jesucristo nuestro Señor, naciendo, destruyó todos los errores o las tinieblas del pecado. Y así podemos ir con varias fiestas, con varios lugares, inclusive las mismas artes. La Iglesia las cristianizó
para que todo sirviera, todo lo que hiciéramos, todo lo que pensáramos, sirviera para adorar al Dios único y verdadero. Y a su unigénito Hijo, enviado por Él para la salvación de las naciones. Así también, el Día del Trabajo inició por movimientos de trabajadores o juzgados, que los hacían trabajar terriblemente por muchas horas y con poco salario. Iniciaron estas revueltas en las cuales hubo muertos, hubo peleas, hubo heridos. Después, desgraciadamente, inició un movimiento condenado por la Iglesia, el movimiento comunista. La Internacional Comunista utilizó el día 1 de mayo, lo puso como el Día del Trabajo. Y así se celebra en todo el mundo, el Día Mundial del Trabajo, el día de hoy. Pero, desgraciadamente, estas instituciones que nada tienen que ver con el amor hacia el trabajador y tampoco amor al trabajo, a menos de que sea para su propio provecho, no tienen nada para ofrecer más que una especie de igualdad social que es muy injusta. No se requiere la igualdad social, se requiere la justicia social, que todos tengan las mismas oportunidades, que todos tengan la oportunidad de un trabajo justo y digno y un salario necesario y que alcance para los deberes más elementales de la vida. La Iglesia Católica prohíbe el comunismo como algo contrario total y absoluto a la fe católica, a la doctrina social de la Iglesia, a la verdadera dignidad humana. Porque en un país comunista y en un movimiento comunista, los únicos pobres son los que siguen a los líderes, pero los líderes no tienen nada de comunistas. Son los más ricos, son los capitalistas que hacen creer a los bobos que los persiguen o que los siguen, que ellos verdaderamente se preocupan por ellos. Y mientras el trabajador, mientras el luchador social vive en una precariedad, los líderes comunistas viven en la opulencia. Así es que en un país comunista solamente son comunistas los pobres que hacen ricos más o más ricos a los líderes que les hacen creer que se preocupan por ellos y por su trabajo. Por eso la Iglesia Católica reiteradamente ha combatido, ha desechado a lo que es el comunismo, condenándolo completamente en varias encíclicas y por medio de varios papas. La doctrina social de la Iglesia es esta: tiene que haber justicia social para grandes y para pequeños, para mujeres y para hombres, para ancianos y para jóvenes. Igualdad social no, justicia social sí. Iguales oportunidades para todos, pero igualdad social. ¿Tendrá la misma recompensa, el mismo salario una persona que flojamente o no trabaje a una persona que se mata trabajando? Todos deben de tener las mismas oportunidades, dice la Santa Iglesia Católica. Pero quien las aproveche, por supuesto, es el que recibirá un salario justo, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a las horas que él empeñe en hacer bien su trabajo y un trabajo de calidad. Y aquel flojo que no trabaja tendrá las mismas oportunidades, pero ya será pobre o tendrá menos o más en cuanto a bienes de este mundo, si aprovecha perfectamente las oportunidades que el mismo Estado le da. Así es que igualdad social no, justicia social sí, queridos fieles. Esa es la doctrina social de la Santa Iglesia Católica. Pero allí donde inició este Día del Trabajo, como un movimiento pagano, como un movimiento de revolturas, como un movimiento de odio hacia los patrones, hacia los que sí tienen, contra los que no tienen, la Iglesia Católica pone su unción, pone su dedo
Y entonces, por medio de su santidad Pío XII en 1955, establece la festividad del día de hoy de San José Obrero para enseñar a los patrones que tienen que ser justos y tienen que dar en su momento y en su hora, en el mediodía, el salario y las utilidades a su trabajador. Es un pecado que clama al cielo por venganza cuando un patrón retiene el sueldo a sus trabajadores. Es un pecado que clama al cielo cuando un patrón no les da utilidades y no les da un salario justo o los hace trabajar de más a sus trabajadores. Y también es algo injusto y es una falta que el trabajador no cuide el material de su patrón y que el trabajador de una manera floja y de poca calidad ofrezca sus manos para que la empresa salga adelante. Así es que tiene que haber una coordinación entre obreros y patrones, entre patrones y obreros, una cordialidad que se tiene que basar en nuestra obligación de trabajar en armonía para que esta sociedad fundada por Dios, llena de orden y de unción, puedan ofrecer todos los elementos para que las personas tranquilamente y en paz puedan dedicarse a la salvación de su alma. Así es que aquel patrón que pone a trabajar a sus trabajadores en día de fiesta, negándole la posibilidad de asistir a misa y de cumplir con sus oficios religiosos, está fallando ante Dios. Y aquel empleado que descuida el material de su patrón, que descuida el tiempo, que flojamente trabaja, también está fallando sus obligaciones. Cuidado, queridos fieles, que todo esto se confiese. Por parte del patrón, si está pagando un salario digno, y por parte del trabajador, si está ofreciendo un trabajo digno. Si estamos fallando en algo de ello, también es parte de nuestra confesión. Sin embargo, la fiesta de San José ya tenía algunos antecedentes. Su santidad Pío IX había proclamado en 1870 a San José como el patrono de la Iglesia Universal, el cuidador, el protector de la Santa Iglesia Católica, porque si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y San José tiene en sus brazos a Cristo y cuidó a Cristo y alimentó a nuestro Señor Jesucristo, así también el oficio del patriarca San José es importantísimo, dice el Papa, porque él es el protector de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Protegiendo a la Iglesia, protege al mismo Cristo y a cada uno de sus miembros, que somos nosotros. Así es que bendito sea el Papa Pío IX, que nos dio a nosotros un santo patrón, un santo protector, que cuide de nosotros, que se preocupe de nosotros en el orden material y espiritual, en cuanto a que la Iglesia está hecha o vive en el mundo, pero con un fin y con un objeto espiritual. Pues bien, queridos fieles, después de eso, su santidad León XIII resaltó el papel del trabajo en el Señor San José. En su encíclica Quam Plures exalta el trabajo de San José y cómo es ejemplo de cualquier otro trabajador que quiera salir adelante y ofrecer sus sufrimientos, sus trabajos, sus dificultades a Dios para ganarse el cielo. Poco tiempo después, su santidad San Pío X trasladó la fiesta al miércoles anterior al tercer domingo de Pascua, que sería este miércoles que viene. Pero para completar y para madurar este fruto hermoso de piedad, en 1955, el último papa legítimo que hemos tenido hasta el día de hoy, su santidad Pío XII, eligió este día 1 de mayo, que para el mundo es el día del trabajo, para poner la fiesta de San José, y a todos los que trabajan y todos los que sufren y todos los que
van caminando en este valle de lágrimas con el peso de un trabajo duro, de un trabajo mal pagado, de un trabajo pesado, de un trabajo que acaba nuestras fuerzas, volteáramos a ver que también los santos hicieron lo mismo, y que sobre todo el santo de los santos, que es Jesucristo, Señor nuestro, bajo los auspicios de su Padre nutricio aquí en la tierra, experimentó en sí mismo lo que es el trabajo. Porque las manos, aquellas que produjeron el mundo, aquellas que con solo su querer produjeron la luz y sacaron la estrella que rige el día, que es el sol, y la estrella que rige la noche, que es la luna, esas mismas manos se encallecieron, trabajando aquí en la tierra, haciendo sillas, haciendo mesas. Sí, señores, Jesucristo, el niño Dios, el joven Jesucristo, bajo la dirección de su padre San José aquí en la tierra, estuvo haciendo muebles, hizo el oficio de carpintero, el oficio de artesano, enseñándonos que aunque sí, al principio el trabajo fue una maldición por haber caído en el pecado original, él ahora con su sufrimiento, con su sudor y con su trabajo, santificaba esta hermosa herramienta para poder ir al cielo. Así es que el trabajo al principio fue una maldición, pero ahora, después de que Jesucristo nuestro Señor restauró todas las cosas, puso el trabajo como una tremenda bendición para que todos los que trabajando, ofreciéndole sus sufrimientos y sus cansancios a Dios, puedan alcanzar inclusive con ese trabajo el cielo que todos nosotros deseamos. Esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, la fiesta del Señor San José Obrero, porque el día de San José, patrono de la Iglesia Universal, lo celebramos el 19 de marzo. El día de hoy estamos ofreciendo esta misa a este glorioso patriarca para honrarlo y para tomarlo como ejemplo, porque nosotros gemimos bajo el peso de nuestros pecados. Señores, si Adán y Eva no hubieran caído en pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado y hubieran atraído las maldiciones para la tierra, el trabajo desde el principio hubiera sido como un hobby. Hubiéramos tenido que arrancar los frutos deliciosos y preciosos de los árboles, es verdad, para poder comerlos, pero la tierra no hubiera sido ingrata. La tierra nos hubiera dado tanta abundancia, tantos bienes, porque estaba en armonía el hombre con su Dios, la criatura con su Creador. Pero desgraciadamente nuestros primeros padres se alejaron del bien supremo, cometiendo un pecado. Y entonces Dios los maldijo diciendo que trabajarían y comerían, harían su pan con el sudor de su frente, y la tierra les sería ingrata. Y entre más cometieran pecado, la tierra les sería más ingrata, porque hemos de notar, queridos fieles, que entre más se revela la criatura, que es la criatura preferida de Dios, que es el ser humano, contra su Creador, entonces las criaturas que fueron puestas bajo nuestro cuidado y bajo nuestro uso, porque así les dijo Dios: coman de todas las plantas que hay en la tierra, sírvanse de todos los frutos que hay en los árboles y de todos los animales que anden por allí, servirán para ustedes. Ustedes son los reyes de la creación. Ah, caray, pero estos reyes se rebelaron contra su emperador, que es Dios. Y así también los súbditos, que son los nuestros, que son los animalitos, las plantas, los elementos de la tierra, porque nosotros somos los reyes de este mundo. Así nos puso Dios. Pero como nosotros somos rebeldes contra nuestro Creador, así también la naturaleza se rebela contra nosotros. Y entre más nos refinemos en cometer pecados, la naturaleza se va a refinar más en castigar a este hombre pecador. El rey se pone en contra de su emperador. Entonces los súbditos, que son los elementos de la tierra, los animales, y esta misma naturaleza se pone en contra del rey de la creación, que es el ser humano.
No les extrañe, queridos fieles, no les extrañe que entre más nos refinemos en pecar, porque inventamos aparatos para pecar, inventamos artículos para pecar, y cada vez nos hacemos, por ejemplo, pongamos un ejemplo. El aborto es un pecado. El pecado más ingrato y cruel, porque la propia que debería de cuidar a su hijo, que por naturaleza le brota, dar hasta su misma vida por su hijo, ella misma lo mata, y de la manera más cruel dentro de su vientre, por medio de una solución salina, por medio de unas pinzas que destrozan la cabeza del pequeño. Dirán ellas, pero yo no lo vi. No lo viste, pero eso pasó. El día en que esa mujer abortó a ese hijo, antiguamente, cuando no había instrumentos, cuando no había pastillas, cuando no había nada, pues o se daban golpes en la panza las mujeres, o se caían o se arrastraban, o tomaban hierbas. Pero ¿cuál resulta? Que el ser humano cada vez es más avanzado, y entonces inventó algunos instrumentos para introducirlos en la mujer, agarrar la cabecita todavía blandita del niño y hacerla pedazos, para que después lo tiren solamente a la basura. Pero ahí no terminó el refinamiento de ese pecado, del pecado del aborto, sino que de repente se inventaron pastillas para abortar. Y de repente las pastillas causaban mucho daño, las fueron estilizando. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que va en avance tecnológico. Ya después las pastillas ya no le hacían tanto daño a la persona, hasta que se inventaron, bueno, quieres abortar, pero te equivocaste, bueno, tenemos la pastilla del día siguiente. ¿A qué mente malévola y diabólica se le ocurrió tal cosa? Te equivocaste la noche anterior, estabas tomado, estabas embriagado, se te olvidó tomar un anticonceptivo, que ya de por sí es un pecado gravísimo. Entonces no te preocupes, tenemos la pastilla del día siguiente, que no sé por qué le llaman de esa manera, sería la pastilla asesina. Porque la famosa pastilla del día siguiente es que si estás embarazada, te la vas a tomar para que inmediatamente esa pastilla mate, envenene a ese niño que acabas de engendrar irresponsablemente la noche anterior. Pero ahí no termina todo, vamos a inventar algo más. Bueno, las células masculinas no pueden permanecer con una determinada aleación de metal. Inventemos el dispositivo intrauterino. ¿Qué pasa con el dispositivo intrauterino? Lo introducimos en la mujer y así la célula masculina ya no tiene que utilizar absolutamente nada para no engendrar, sino que de una manera natural, tranquila, ustedes pequen contra Dios. Al cabo, la aleación de ese metal va a destruir un 70% tal vez de las células masculinas, de tal manera que no se va a dar la unión entre la célula femenina y masculina. Pero si se pasa por ahí esa parte del 30% y se engendra un hijo, no te preocupes, porque ese hijo, ese cigoto, esa célula ya fecundada, que ya tiene un alma espiritual, al momento de bajar, va a encontrar ese dispositivo y al momento de no poder pegarse en las paredes, vas a abortar, no te preocupes. 70% anticonceptivo, 30% abortivo, no te preocupes, no pasa nada. Y así el ser humano, ya últimamente inclusive hay parches anticonceptivos. ¿Qué manera del ser humano para refinarse en pecado? Para refinarse en hacer las cosas y ir en contra de la naturaleza de Dios. Pues entre más haga eso el ser humano, la naturaleza más se enoja contra él. ¿Te refinas más en ofender a Dios? Yo me refino más en lastimarte a ti. Y entonces brota un virus que de repente no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Es un virus demasiado mutable, que de repente inventan una vacuna por este lado y resulta que la vacuna
a los pocos meses, a los pocos años, ya es insuficiente porque el virus mutó. Porque es el castigo de la naturaleza contra la humanidad pecadora. Porque la humanidad pecadora ofende a Dios, lastima a Dios, se rebela contra Dios, y por lo tanto la naturaleza se encarga de castigar al ser humano contrario a Dios, al ser humano criminal contra Dios. Entre más nos refinemos en pecar, más la naturaleza se va a oponer a Dios. Entonces, queridos fieles, lo mismo pasa, que si nosotros somos más buenos con Dios, entonces Dios nos dará todas las gracias necesarias para poder salir adelante en este valle de lágrimas. Dirán, ¿tenemos que trabajar? Sí, tenemos que trabajar, pero el tener trabajo es una bendición. Desde que el Hijo de Dios santificó con su esfuerzo y con su cansancio el trabajo ya no es una maldición, es una bendición. Así es que usted tiene trabajo, dele gracias a Dios. Usted tiene trabajo, santifíquelo ofreciéndoselo a Dios. Usted no tiene trabajo, pídaselo a Dios, porque por medio del trabajo, todos aquellos que somos pecadores, es como podemos alcanzar el reino de los cielos. A nadie se le va a regalar el cielo. Absolutamente a nadie se le va a regalar el cielo. El cielo se alcanza solamente por los valientes, por los esforzados, por aquellos que sean arrojados. Porque el cielo no es para cualquier persona, es para aquellos que verdaderamente batallando y sufriendo en esta vida puedan alcanzarlo por medio de merecimientos. Que Dios no es un padre débil como los padres en la actualidad, que su hijo se lo merezca o no se lo merezca, le dan todo lo que les pide. No es así nuestro Dios. Nuestro Dios es muy bueno y es justo también. Así es que a nadie le va a faltar lo suficiente para poder alcanzar ir al cielo. Pero entre más buenos seamos con Dios, entre más liberales seamos con Dios, y entre más nosotros hagamos las cosas por amor de Dios, en esa misma medida Dios nuestro Señor, tan abundante como es, nos brindará sus gracias, sus milagros, sus ayudas, ya sea actuales o ya sea habituales, para que nosotros, viviendo en armonía en esta vida, alcancemos también la vida eterna. Así es que no se queje de su trabajo, hágalo con amor. Esposa, no se queje de tanto trabajo que tiene en su casa. Conviértalo en un instrumento para alcanzar el cielo. Tiene mucho trabajo, hágalo como instrumento, como escalones para elevarse hacia la santidad. Nadie se debe quejar del trabajo, porque si usted se le ofrece a Dios, entre más trabajo usted tenga, más méritos adquirirá y más cerca de Dios estará el momento de llegar en la eterna gloria. Si es usted flojo en la salvación de su alma, en la santificación de su alma, en ser una mejor persona aquí en la tierra, entonces sí tema, porque entonces sí, que solamente aquel soldado que pelee es el que recibirá la recompensa por parte de su general. Los soldados que no pelean, no se les da recompensa, no se les da reconocimientos, solamente a los soldados. Y entre más dura sea la pelea, entre más dura sea la batalla, entre más prolongada sea la batalla, y ellos permanezcan fieles hasta el final, son los que recibirán el galardón, la recompensa, la victoria, que en el caso nuestro, los católicos, será el cielo al que todos nosotros queremos ir. Así es que bendito sea Dios por el trabajo que nos brinda diariamente, por los cansancios que tenemos diariamente, que ofreciéndolos a Él, nos da la oportunidad de ganar méritos para ir al cielo. Bienaventurado sea el patriarca San José, que ayudando a nuestro Señor Jesucristo y haciéndole experimentar en su propia persona lo que los seres humanos aquí en la tierra sufrimos, con ello santificó el trabajo y nos da ejemplo de cómo con ello, con las cosas más simples y sencillas, podemos ser los más grandes en el cielo. Porque así San José, que no vemos que hizo algún milagro durante su vida mortal, es de los más grandes que están allá en el reino de los cielos, y después de Dios y de la Santísima Virgen María, no hay un santo al que Dios más
le ofrezca milagros para sus devotos que al glorioso patriarca San José. Dirán ustedes, ¿cómo es eso, monseñor? Es muy sencillo, es muy lógico. Jesucristo, siendo Dios, nos impuso un mandamiento, que es el cuarto. ¿Cuál es? Amarás, honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, los obedecerás, los ayudarás, no les darás tristezas, los ayudarás en sus penalidades, los ayudarás en su vejez, pero sobre todo los obedecerás. Si Jesucristo, el autor del cuarto mandamiento, no va a honrar a su padre, así es que San José le llamó hijo y nuestro Señor Jesucristo le llamó a San José padre. ¿Ustedes creen que todo lo que le pida a su padre no se lo va a otorgar? San José no ruega como cualquier otro santo del cielo. San José le ruega a su Hijo Jesucristo con autoridad de Padre, porque hizo las veces del Padre eterno aquí en la tierra. Así es que San José está encumbradísimo allá en el cielo. Y todos los que son devotos de San José alcanzan los milagros, alcanzan las gracias necesarias para esta vida y para la otra. ¿Quién, dice Santa Teresa, que se encomiende o que le pida algo a San José, no lo va a recibir inmediatamente por parte de Dios? Este santo es muy fiel y por eso se le llama el santo justo en las Sagradas Escrituras. Es un santo fiel, es un santo completo y la hizo las veces del Padre de Jesucristo aquí en la tierra, y ese oficio no lo deja de hacer allá en el cielo. Allá en el cielo, San José, por haber sido el Padre nutricio, el Padre adoptivo de Jesucristo aquí en la tierra, continúa, y el Padre legal de Jesucristo aquí en la tierra, continúa teniendo esos mismos privilegios allá en el cielo. Así es que, así con la misma confianza que le llevo a mi madre en este mes de mayo, la Virgen María, y le pido algo que me lo alcance de su Hijo Jesucristo, con la misma confianza me acojo a las oraciones, a la intercesión, al valimiento de nuestro Padre, el Señor San José, para que me alcance de su Hijo Jesucristo todo lo que yo necesito para esta vida y para la otra. Se acercan con confianza a la Virgen Santísima, con la misma confianza se tienen que acercar al Señor San José, porque a ella le nombró Jesucristo Madre y a Él le nombró Padre. Él lo cargó en sus brazos, así es que no hay nada que Jesucristo le niegue al patriarca San José. Qué bien y qué hermosa devoción y qué segura devoción es ponerse bajo la protección, bajo el patrocinio del Señor San José, que gracias a Él y a su Santísima Esposa podemos alcanzar de Jesucristo nuestro Señor todo lo que necesitemos aquí en la tierra. Bendita sea la Virgen Santísima, cuyo mes de mayo hoy empezamos y le vamos a ofrecer flores. Y bendito sea su castísimo esposo, el patriarca San José, puesto por los santos papas como patrono y custodio nuestro, para que algún día podamos estar todos allá en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu